A 38.000 pies, un avión pierde toda su energía. Los pilotos no tienen instrumentos, ni comunicación, ni combustible. En segundos, todo puede acabar en tragedia. ¿Sobrevivirán? El 7 de septiembre de 2010, el vuelo 514 de Al-Rosa Air, con destino a Moscú, despegó sin problemas desde el aeropuerto de Poarm, Rusia. Nadie a bordo del avión podría haber anticipado el terror que vivirían a mitad de vuelo cuando el avión, de repente, quedó sin energía. Los pilotos se enfrentaron a la pesadilla de volar a ciegas. El reloj corría en su contra. Con 81 almas a bordo, todo dependía de una decisión rápida y precisa. ¿Qué sucedió realmente y cómo lograron aterrizar? Esta es la historia increíble de una tripulación que desafió el destino. El Tupolev Tu-154, la aeronave en cuestión, es un trimotor de fabricación rusa, un avión longevo que entró en servicio en los años 70 y que ha sido utilizado por diversas aerolíneas rusas a lo largo de los años. Con capacidad para 180 pasajeros, es un avión robusto diseñado para operar en las condiciones extremas de Rusia, desde pistas de aterrizaje rudimentarias hasta las alturas más exigentes. En ese día de septiembre, la tripulación del vuelo 514 estaba lista para su trayecto de 3.890 kilómetros que debía durar unas 5 horas y media. Si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y comparte esta increíble historia. Activa la campanita para más relatos impactantes de la aviación. Al mando del vuelo se encontraba el capitán Evgeny Novoselov, con 8.500 horas de vuelo, acompañado por el copiloto Andrei Laman, con más de 10.500 horas de experiencia. A diferencia de los vuelos occidentales donde muchos aviones han eliminado al ingeniero de vuelo, en los vuelos rusos aún existe esta figura. En este vuelo el ingeniero de vuelo era Sergei Talalaev, encargado de monitorear los sistemas mecánicos y eléctricos del avión. El navegante Rafik Karimov y 5 auxiliares de vuelo completaban la tripulación. A bordo había 72 pasajeros, para un total de 81 personas en el avión. El despegue fue completamente normal. A las 3:27 am el Tupolev Tu-154 se elevaba suavemente desde la pista, con un ascenso y una primera fase de vuelo sin contratiempos. Durante las primeras 3 horas y media, el vuelo se mantuvo en la altitud de crucero, a 38.000 pies, aproximadamente 10.600 metros. Los pasajeros se relajaban, muchos dormían y la tripulación servía bebidas y refrigerios. Todo parecía estar bajo control. Pero, como en muchas tragedias de la aviación, el desastre no avisa con antelación. De repente, sin previo aviso, el piloto automático se desconectó. Esto tomó por sorpresa a los pilotos, pero no representaba una emergencia grave. Era algo que podía solucionarse manualmente, o al menos eso pensaron en un principio. El capitán intentó reconectar el piloto automático, pero este no respondía. A medida que intentaban restablecer el sistema, se dieron cuenta de que algo mucho más grave estaba sucediendo. Uno por uno, los sistemas eléctricos del avión comenzaron a fallar. Las alarmas de la cabina sonaban con fuerza. Las luces del panel de control se apagaban. Los instrumentos dejaban de funcionar y lo peor de todo, el sistema de navegación también quedó inutilizado. Para empeorar la situación, el capitán trató de comunicarse con el control de tráfico aéreo, pero las comunicaciones estaban completamente cortadas. En ese momento, los pilotos estaban solos en el cielo, con 38.000 pies de vacío entre ellos y el suelo. Sin comunicación ni navegación, el avión se encontraba en una situación crítica. Pero las malas noticias no terminaron ahí. El ingeniero de vuelo, Sergei Talalaev, informó al capitán que las bombas de combustible eléctricas habían dejado de funcionar. Esto significaba que los motores dejarían de recibir combustible en unos minutos, lo que llevaría inevitablemente a un apagado total de los motores. A partir de ese momento, el avión tendría menos de 30 minutos antes de perder completamente su capacidad de volar. Con los sistemas fuera de servicio y el reloj corriendo en su contra, el capitán Novoselov sabía que tenía que descender rápidamente por debajo de las nubes y buscar visualmente un lugar para aterrizar. Las posibilidades de éxito en esta maniobra eran muy reducidas, especialmente porque volaban sobre una vasta extensión de bosque y río en una zona remota de Rusia. Mientras el avión descendía a través de la densa capa de nubes, el panorama que se presentaba ante los pilotos era desolador. Un bosque interminable y un largo río bajo ellos. No había ciudades, pueblos, ni siquiera carreteras. A medida que pasaban los minutos, se hacía cada vez más evidente que tendrían que acuatizar en el río. Una maniobra extremadamente peligrosa con pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, la tripulación vislumbró algo increíble.
una pista de aterrizaje en medio del bosque. Era una pista no marcada en las cartas aeronáuticas, algo inesperado e inexplicable. Sin ninguna otra opción, el capitán Novoselov decidió intentar aterrizar allí. Pero las dificultades no acababan con la pista. La pista era demasiado corta para un avión del tamaño del Tu-154. Mientras que la aeronave necesitaba al menos 2.200 metros para aterrizar y detenerse de manera segura, la pista que tenían delante apenas tenía 1.320 metros. Además, los flaps que ayudan a reducir la velocidad en el aterrizaje no funcionaban debido a la pérdida total de energía. El capitán, utilizando toda su experiencia, ordenó mover a varios pasajeros hacia la parte delantera del avión. Redistribuir el peso ayudaría a que las ruedas traseras tuvieran mayor presión y mejorarían el frenado durante el aterrizaje. Aún así, los pilotos sabían que sería un aterrizaje extremadamente difícil y peligroso. En su primer intento de aterrizaje, los pilotos se dieron cuenta de que no alcanzarían el umbral de la pista. De aterrizar en ese punto, el avión no tendría suficiente espacio para frenar y se saldría de la pista. Con gran habilidad realizaron una aproximación frustrada y subieron nuevamente para intentarlo de nuevo. El segundo intento fue igual de difícil. Aunque el avión descendía, los pilotos no podían alinear la aeronave correctamente con la pista y nuevamente se vieron obligados a abortar el aterrizaje. La situación era desesperada. Sabían que los motores dejarían de funcionar en cualquier momento. Solo quedaba un intento más. En el tercer intento de aterrizaje, el avión finalmente tocó tierra, pero lo hizo a una velocidad de 350 km por hora, mucho más rápido de lo normal. Los pilotos sabían que no había espacio suficiente para detenerse antes de llegar al final de la pista. El avión continuó avanzando a gran velocidad y cuando alcanzaron el final de la pista, comenzó a llevarse por delante varios árboles. Finalmente el Tu-154 se detuvo a tan solo 160 metros del final de la pista. Contra todo pronóstico, el avión se había detenido sin salir completamente de la pista y milagrosamente nadie resultó herido. Los pasajeros no fueron plenamente conscientes de lo cerca que habían estado del desastre hasta que comenzaron a sentir los impactos de los árboles contra el fuselaje. ¿Crees que podrías mantener la calma en una situación así? Dale like, suscríbete y comenta cómo habrías reaccionado. Comparte esta historia increíble y únete a la conversación. Tras investigar el incidente, las autoridades determinaron que la causa de la falla total de los sistemas fue un sobrecalentamiento de las baterías del avión, lo que provocó una fuga térmica que desconectó toda la energía de la aeronave. Sin embargo, la verdadera pregunta que quedó en el aire fue, ¿por qué había una pista de aterrizaje en medio del bosque? Esa pista, que no aparecía en ninguna carta de navegación, había sido mantenida en perfecto estado por un hombre llamado Sergei Sotnikov. Sotnikov, antiguo director del aeropuerto de Izma, había continuado cuidando la pista por su cuenta durante 12 años, incluso después de que el aeropuerto fuera cerrado oficialmente. Sin su dedicación, el destino del vuelo 514 habría sido trágicamente diferente. La historia del vuelo 514 de Al Rosa Air es una lección de coraje, profesionalismo y determinación. Los pilotos lograron lo imposible, aterrizando un avión sin energía en una pista improvisada en medio del bosque y salvaron la vida de 81 personas. Sin el esfuerzo de la tripulación y la dedicación de un hombre que mantuvo esa pista en funcionamiento, esta historia podría haber terminado de manera muy diferente. Un verdadero milagro de la aviación.